Les saludo con gusto, ¿cómo ha estado? Bueno, muchos temas otra vez se agolpan. Ya hablamos ayer de Michoacán y seguimos preguntando hasta cuándo. Así, con toda claridad, si lo dice uno, imagínense lo que pueden pensar las y los michoacanos, ¿no? Luego, por otro lado, está ahí algunos temas que son un poco como de estos de vida privada, que siempre son, como me atrevo a decir, con absoluta claridad, como complicados, ¿no? Como difíciles, diría yo, pero que siempre están ahí latentes y que, bueno, pues habrá que dar a airearlos, ¿no? El caso de la señora Bersini y el señor exgobernador del estado de México, los hijos, bueno, son temas siempre a mí me cuestan, le confieso, con un poco de trabajo, porque es vida privada, pero son personajes públicos, entonces pues no queda otra que ahí lanzarlos. Y luego también ha aparecido otro, ¿no? Que es el de la salud del presidente. Hasta donde yo entiendo, eso de los nódulos es un asunto que de repente va apareciendo, no es un asunto que digamos, un mal parece ser congénito y de repente un día le aparecen a uno. Yo padecí algo de ello en algún momento, por eso se lo digo. Pero déjeme decirle y entrar en un terreno todavía más escabroso, más complejo, que es exactamente ahora que estamos en un periodo vacacional escolar. ¿Qué es lo que anda pasando con nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que sucede con ellos? ¿Por qué no terminan la secundaria? ¿Por qué no terminan la primaria? ¿Por qué no terminan la prepa? ¿No? Además, ¿cuáles son las causas de esta deserción? Hay algunos casos en donde desde el primer día entran a clase y ya no vuelven a aparecer los estudiantes. Algo encuentran, algo ven, algo resulta que ellos están en su cotidianidad viendo que los aleja. Y hay otros factores, ¿no? Puede ser desde el primero, si me identifico o no. Así de fácil, ¿no? Yo entro a clase, no, ya no me gustó el maestro, no me gustó González, ni López, ni Solórzano, que son mis compañeros de clase, y me voy. Y en eso pues también uno tiene que educar a los estudiantes, tiene que saber de las dificultades o las complejidades de identificarse, de estar en un salón, de estar cerca de unos, de esta convivencia que de repente, cuando a lo mejor se viene muy de casa, muy viviendo en casa, se pierde de vista la relevancia que tiene participar de otros ámbitos, y el ámbito de la escuela es, yo creo, que el más claro, el más en donde se vienen las primeras confrontaciones. Vea usted a un niño que entra al kinder o entra a primaria, pues los dramas que le hacen a los papás, pues en buena medida se debe eso, y eso sigue pasando. Yo no critico ni juzgo, pero sigue pasando cuando uno entra a la secundaria o a la preparatoria, ¿no? Hay siempre golpes al inicio, pero esa es una causa que incluso podemos atenernos a razones hasta psicológicas, propias de la condición humana, pero hay otras causas que son las importantes, porque en estas se puede trabajar, educar, etcétera. Pero hay otras, por ejemplo, ¿qué pasa con un estudiante que deja la escuela porque la escuela no le está sirviendo? ¿Qué pasa con un estudiante que deja la escuela porque tiene que trabajar, porque en su casa le urgen, lo ponen a urgir ya que trabajar? ¿Qué pasa con un estudiante que en este mismo ambiente, fuera de la escuela o quizás en la escuela, entra, o en el barrio, entra en todos estos procesos muy dolorosos de las adicciones? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros damos clases, las escuelas dan clases, y cuando se dan clases la aburrición es mayúscula, es brutal, me atrevo a decir, ¿no? Llega el estudiante y no entiende nada, porque cuando sale de su casa no le sirve nada lo que sabe, lo que aprende en clase. Todo eso es un asunto. ¿Y qué pasa cuando el maestro es bastante malito y el maestro o la maestra pues no invitan a que el estudiante sienta una pasión por el proceso educativo? Y también reconocer otra cosa: no todos nacieron para ser licenciados, y cuando digo licenciados es un genérico, no todos nacieron para terminar una carrera. El tema es que la cuestión de la deserción escolar es un asunto cada vez más serio y más grave para el país, porque entre menos educado el país, menos posibilidades de transformación del país; entre menos educado el país, menos posibilidad de movilización social. Pero esto es un asunto doble, porque esto es lo que pasa en las aulas, los maestros, las familias, etcétera. Pero por otra parte está esta sociedad que se mueve, y esta sociedad que se mueve trae un conjunto de circunstancias que se tienen que atacar de inmediato. Y una de ellas es: ¿qué pasa con un estudiante que es lo contrario? Se la pasa todo el año estudiando, termina la secundaria, la prepa, se convierte en un brillante estudiante y resulta que a la verdad no tiene empleo porque el mercado de trabajo no da. Esas son las cosas, es como un todo que es muy complicado y que tenemos que alentar a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia, y sobre todo el gobierno tiene que generar una condición económica nueva, generación de empleos, abrir el mercado de trabajo para que las cosas sean diferentes. A mí me parece, hablaba con el doctor Rodolfo Tuirán, él es subsecretario de Educación Media,
Y yo le voy a decir, yo pienso que es uno de los hombres más capacitados en México en este tema. Lo conozco, por eso se lo digo, de muchos, muchos años. El diagnóstico que él da, que dio hace algunos días, el otro día que conversamos, que nos lo daba allá en Ultra, es verdaderamente un diagnóstico en algunas cosas pavoroso, porque aquí necesitamos remedio y trapito. O sea, créame, la reforma en materia educativa, por ahí a lo que puede entrar es a que las condiciones de los maestros sean mejores, pero se tienen que revisar programas de estudio, se tiene que hacer toda una revisión, se va haciendo, no estamos tan en pañales, pero aquí está viendo una variable importante, el nivel de deserción está incrementándose o por lo menos manteniéndose, y es alarmante porque hay una razón muy importante. ¿Por qué usted o yo, si usted tiene hijos, yo los tengo, metimos a nuestros hijos a las escuelas? Porque suponemos que a través de ellas la posibilidad de la transformación no solo de mi entorno, sino del país, es a través de estos procesos. Fíjese la gravedad de la deserción. La gravedad de la deserción es que nos vamos haciendo cada vez un país menos y menos educado. Y sin menos educación, menos instrumentos y herramientas para la transformación social. Y a esto agregue la otra variable que en algunos estados de la República Mexicana es brutal, y ya sabe a qué me refiero, al narcotráfico. Entonces, es tema, la verdad, yo le diría, hace poco hablamos de la obesidad y verdaderamente nos centramos. Yo hoy le digo obesidad y otro tema importantísimo, deserción escolar. ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes en nuestras casas o en la calle o vaya usted a saber dónde? Bueno, para pensar, Aquí le seguiré en este tema que me parece particularmente importante. Le mando saludos. Estamos en javiersolorzano.com. Adiós.